¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. En esta ocasión les traigo este proyecto súper simple sobre transmisión inalámbrica de energía. Por su simplicidad es un excelente proyecto para quienes inician en electrónica o como trabajo escolar. Como pueden ver, únicamente requiere una resistencia y un transistor y un par de bobinas, la transmisora y la receptora. Aquí vemos el diagrama del circuito, tenemos la resistencia, el transistor y la bobina que es de 50 vueltas con una derivación central, alimentado por una batería o fuente de poder de entre 3 y 6 voltios. Esta es la bobina emisora. Para construirla damos 25 vueltas, sacamos una derivación central y continuamos dando otras 25 vueltas. La próxima vez que necesites un PCB, considera utilizar los servicios de JLC PCB. JLC PCB es líder mundial en fabricación de PCBs a medida. Ordena en línea. Solo debes registrarte y subir tu archivo Gerber. Y en pocos días recibirás tus PCBs fabricados de forma profesional y a un precio inmejorable. El circuito es un simple oscilador electrónico. La manera en la que funciona es la siguiente. Inicialmente, la corriente fluye por acá a través de la resistencia y a la base del transistor, con lo cual el transistor conduce. Entonces la corriente puede venir por acá a través del transistor. Esto crea un campo magnético alrededor de la bobina. Este campo magnético se expande, con lo cual induce una corriente en esta otra parte del embobinado, y el voltaje de esta corriente es contrario al que tenemos originalmente, con lo cual se cancela y el transistor se apaga. Entonces el campo magnético colapsa y regresamos al punto inicial. La corriente fluye, se activa el transistor, etc. Esto sucede continuamente, con lo cual nuestro campo magnético está encendiendo y apagando. Como ustedes saben, cuando un campo magnético corta las espiras de una bobina, se induce en ella una corriente eléctrica y es la que hace encender al LED. Alrededor de la bobina emisora, el campo magnético está creciendo y decreciendo continuamente y eso induce un voltaje, una corriente en la segunda bobina. Tiene que ser un campo magnético variable. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un imán, alrededor del imán hay un campo magnético, pero no va a inducir una corriente porque es un campo magnético estático. Tendríamos que estar acercando y alejando el imán continuamente a la bobina para inducir una corriente eléctrica. Por eso necesitamos un circuito oscilador para tener un campo magnético variable. Aquí en el osciloscopio podemos ver la corriente en la bobina emisora. Recordemos que el campo magnético es proporcional a la corriente, así que esta curva también representa la intensidad de campo magnético. Empieza a crecer el campo, llega a un máximo. En este punto se apaga el transistor y el campo cae. Y luego se repite el ciclo. Podemos ver aquí que nos marca una frecuencia de 210 kilohercios. Vemos cómo se modifica un poco la frecuencia cuando acercamos la bobina receptora, y eso es porque entra en juego el fenómeno de la autoinductancia. Es decir, esta bobina cambia ligeramente la inductancia de la bobina emisora. Lo mismo sucede si acercamos algún pedazo de metal a la bobina, cambia su inductancia y con ello cambia la frecuencia. Olvidé comentar que el número de vueltas de la bobina receptora es de entre 30 y 50.
podemos ver que el LED comienza a encender a una altura de unos 8 centímetros aproximadamente. Más allá de eso, la intensidad del campo ya es muy pequeña. Y por otro lado, no ayuda mucho utilizar más vueltas en la bobina emisora o receptora. Esta otra, por ejemplo, tiene 100 vueltas y podemos ver que nos da prácticamente los mismos resultados. Bueno, pues ahí lo tienen, un circuito muy sencillo, pero con resultados muy llamativos. Espero que el video haya sido de su agrado, gracias por su visita y nos vemos en el próximo.